Jairo Trat, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Ya para el Mundo Podcast. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, muy bien. Fuiste de nuestros primeros entrevistados. Exacto, exacto. Sabía de AI antes de que saliera, digamos, porque hicimos algunas entrevistas unas Exactamente, semanas antes de que saliera. exactamente. Hace como, si no lo recuerdo mal, 2 años. Hace mucho, sí. Bueno, ¿en qué está Quilimo y qué es Quilimo? Quilimo es una solución que conecta a empresas que quieren invertir en seguridad hídrica, porque es parte de sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo, con agricultores que pueden ahorrar agua. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es desarrollar un modelo bastante particular donde empresas que tienen uso intensivo de agua, empresas de bebida, empresas de tecnología, que tienen data center, nos contratan para ahorrar agua en las regiones donde operan. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos es buscamos agricultores que pueden ahorrar agua de diferentes formas y los conectamos. Te llevo a la etapa inicial. ¿Cómo surge la idea de abordar esta problemática? Ha sido un largo derrotero porque lo que hacemos no es una solución obvia, digamos, no hay muchos como nosotros en el mundo. Nosotros arrancamos ayudando a los agricultores a decir cuándo y cuánto regar. Desarrollamos un software que con datos satelitales y datos climáticos puede saber cuánta agua utiliza cualquier cultivo en cualquier parte del mundo en un par de minutos. Y con esa información le decimos a los agricultores, tenés que regar 2 horas mañana. ¿Sí? Y a partir de esa solución empezamos a escalar y nos encontramos con un límite que era súper difícil alcanzar la escala masiva que vos buscas como startup en un contexto donde el agua para la agricultura es gratis. Digamos, ¿sí? Los agricultores pagan por el agua, pero por el costo de moverla, digamos, o sea, pagan por la electricidad y el combustible de bombearla, pero por el agua en sí no pagan nada. Y tiene sentido eso porque queremos alimentos baratos, digamos, nadie quiere que una palta salga $50, ¿está? El problema es que eso es un desincentivo altísimo a cuidar el agua. ¿Por qué cuidarías algo que es gratis, digamos, y que la economía te dice que no hace falta que lo cuides? Entonces, una vez que entendimos eso, empezamos a buscar para quién era más valioso el agua que para los agricultores, y descubrimos que hay empresas que son sobre todo empresas grandes, que tienen medido su riesgo hídrico. A eso le llaman valor en riesgo. Si vos tenés una planta que fabrica bebidas, cerveza, por ejemplo, en una región y esa planta te salió $100 millones construir, ¿qué pasa si te quedas sin agua en un mes? ¿Sí? Eso pasa y ha pasado en varios lugares del mundo. Entonces estas empresas entienden que más allá del derecho legal a operar, tienen que ocuparse de que la salud de la cuenca, de la región donde operan, la salud hídrica sea alta. ¿Sí? Entonces contratan a empresas como Quilimo para ayudarle a hacer esas intervenciones que reducen la presión sobre el recurso en la región donde operan. Ya vamos a hablar de esos casos particulares, pero quiero ir al inicio. ¿Cómo surge la startup? ¿Ya el foco y el horizonte es el que tiene hoy o fueron variando hasta que finalmente encontrar cuál es el objetivo de Quilimo? No, la startup nace siempre enfocada en agro. El origen de por qué agro era porque entendemos que es una oportunidad de impacto asimétrica en términos de que la agricultura es tan grande, y eso te pasa que uno escucha a veces a la gente hablar de hectáreas. Una hectárea es grande, hay mucho espacio en una hectárea. Y pensar que un campo promedio en Córdoba tendrá 300 hectáreas, digamos. O sea, los tamaños en la agricultura son grandes. Entonces, en ese espacio nosotros sí sabíamos que íbamos a tener mucha oportunidad de hacer impacto, digamos. O sea, que tal vez haciendo un poquito eficiente algo en un espacio tan grande, el impacto que ibas a hacer iba a ser mucho. ¿Sí? Eventualmente nos enfocamos en riego, por una cuestión de frecuencia. En la agricultura hay muchos problemas, pero son infrecuentes. Fertilizás 2 veces al año, sembras 2 veces al año, fumigás, no sé, 3, 4 veces al año. Depende del caso, pero son problemas infrecuentes. El riego es frecuente. Uno riega 3 veces por semana, por lo menos. ¿Sí? Entonces era más fácil trabajar en problemas frecuentes y además seguía estando esa oportunidad de impacto asimétrica. Y después, una vez que entendimos eso, establecimos el propósito de Quilimo, que era mejorar el valor del agua en la producción de alimentos. Y con ese horizonte, con ese foco, hace 11 años que estamos trabajando y hoy literalmente estamos transformando cómo se valora el agua en la producción de alimentos con este modelo que le paga a los agricultores por el agua que ahorran. ¿Quiénes forman el equipo? Somos 4 fundadores.
Juan Carlos Abdala, que hizo la facu conmigo, ingeniero en computación como yo, Rodrigo Tisera, que es ingeniero agrónomo, experto en riego, lo encontramos en INTA Manfredi, y Tatiana Malvasio, que es licenciada en comunicación, que viene de trabajar en el mundo de las ONGs y del desperdicio de alimentos, entonces estaba conectada con el espacio también, y es el equipo fundador. Hoy somos 50 personas en 30 ciudades de Latinoamérica y a Estados Unidos, desde acá, Argentina, hasta Estados Unidos. Pero lo que veo ahí era agro y tecnología. ¿En qué momento se da esa unión? Vos ya venías con el expertise y che, yo a esto del agro necesito sumarle la tecnología. No, nosotros la realidad es que 3 de los 4 fundadores venimos de zonas agrícolas. Uno viene de Pilar, que es Rodrigo, el agrónomo. Tony, mi socio Juan Carlos, viene de Santiago del Estero. Y la familia tenía algo de esa agricultura medio marginal que había hace muchos años en Santiago del Estero. Con poca agua. Con poca agua y una agricultura muy de subsistencia. Y yo soy de Luyaba, de Tras la Sierra, un pueblito acá cerca, que tiene también, mi abuelo tiene 2 hectáreas de orégano, todavía lo tiene, digamos. Y Pero vos de chico dijiste, me interesa el campo, me interesa... No, ni idea. No. Yo de chico quería ser un robot, digamos. O sea, yo quería todas las toda la tecnología siempre me volvía loco, digamos, y por eso estudié ingeniería en computación. Pero en el medio al final de la carrera, sí sabíamos con Juan Carlos que queríamos emprender. Y lo que pensamos en ese momento, elijamos un problema grande, digamos. Y sí entendíamos que la agricultura era un problema grande. Nosotros arrancamos la primera startup de tecnología para el agro, que fue una que tuvimos antes de Quilimo, que fundamos y fundimos. La arrancamos cuando ni siquiera existía la palabra AgTech, por ejemplo. ¿sí? Entonces, allá por 2011. Que buscábamos un problema grande donde hubiese mucho espacio para hacer tecnología y crear valor, y bueno, y lo encontramos. ¿Y qué es eso que fundiste? ¿Qué era? Una startup de tecnología que hacía hardware, sensores para el campo. Tuvimos igual nada, y éramos muchos socios, nada, hicimos un muy buen trabajo cometiendo todos los errores posibles en ese primer negocio. Bueno, pero está bien, digo, el mundo emprendedor es esto, ¿no? Es arrancar, chocar y de nuevo ponerse de pie. Sí, yo no creo que Quilimo estaría acá si no hubiésemos aprendido mucho de ese primer proyecto. Y seguramente cuando Quilimo llegue a su fin como historia vendrá otro proyecto porque nos gusta construir. Y cada uno se construye sobre el aprendizaje previo. Incluso en Quilimo como startup ha sido por lo menos 3 empresas distintas de una forma u otra. Y cada una se apoya fuerte en los aprendizajes del pasado. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Vos dijiste, ¿Quilimo fue 3 o es? Fue 3 startups distintas sí. en el camino. Sí. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que dijiste, bueno, esto es lo que tenemos que hacer y es lo que hoy está haciendo Quilimo? Y el punto de inflexión fue de esta última iteración, fue entender que construir una startup de servicios para agricultura era en ese momento, digamos, no digo que en el futuro no lo sea, en ese momento inviable, digamos, ¿sí? Y construir una startup de servicios para agricultura, servicios digitales para agricultura, sobre el riego era muy difícil. Y ahí también nos pasó que nos miramos a nosotros y dijimos, bueno, siempre vos te echás la culpa, vos decís, es mi producto, es mi... no nos iba mal igual, nos iba bien, pero no alcanzaba la escala que vos buscás cuando levantás capital y cuando construís algo como nosotros queremos construir. Y entendimos que le pasaba a todos los competidores. La gestión del riego, gestionar el riego sí. agrícola, es una de las categorías más invertidas en tecnología para el agro. Y la adopción es malísima, digamos. Y ahí fue cuando nos preguntamos el para qué que hacía falta. Y nos preguntamos por qué es mala la adopción. Y la adopción era mala porque la economía que ofrecíamos nosotros era mala, digamos. O sea, nosotros estamos ofreciendo al agricultor a optimizar un recurso que es gratis. La verdad que te ofrezcan optimizar un recurso que es gratis tiene poco valor, digamos, y listo. Entonces, encontrar formas de... Para algunos agricultores sí lo tiene, en algunos casos, en algunas regiones, en algunos momentos puntuales,
pero en promedio para el mundo optimizar el agua, que la agricultura, por la que la agricultura paga muy poco, era poco valioso. Pero el mundo está avanzando a lo sustentable. ¿Todavía esto de cuidar el recurso hídrico no es tan fuerte? Nosotros somos una startup de clima con un impacto ambiental enorme, positivo, pero no nos acercamos al problema desde la conciencia. No creemos que las personas vayan a cambiar porque deban cambiar. Nunca en la historia del mundo eso pasó. Nuestra mirada es que los humanos reaccionamos a los incentivos, siempre. ¿Sí? ¿Está? Todos somos sujetos económicamente racionales de los incentivos que recibimos. ¿Está? Entonces, si el agricultor tiene incentivo para no cuidar el agua, algún agricultor siempre tiene un 10% que son esos early adopters, que lo van a hacer porque lo quieren hacer, porque tienen una mirada así a largo plazo, pero vos no vas a cambiar el mundo con ese 10%, digamos. El desafío es todos los que siguen, y todos los que siguen los tenés que convencer alineando los incentivos. Y eso es lo que logramos en Quilimo, digamos, encontrar un modelo. Pagarle a un productor para que cuide el agua. Exacto. O incentivarlo, instalar infraestructura que hace que vaya a cuidar el agua en el largo plazo, digamos. ¿Sí? ¿Está? Porque al final es bien material el desafío. El desafío es material y los humanos reaccionamos a los incentivos. Y la idea esta como de conciencia ambiental, que está muy bien, digamos, y que te ayuda para aprender, te ayuda para tener los primeros palotes, te ayuda para que gente intente cosas nuevas. No es que no sirve, pero sí tiene límite en cuanto al impacto, la oportunidad de cambio. Cambia poco, digamos. Cambia poco o cambia un pedacito nada más. Y para el resto de los mortales, digamos, lo que tenés que construir son sistemas económicos donde ser sustentable sea mejor que no serlo. Bueno, algo me contaste al comienzo de la charla de que compañías que necesitan cuidar ese recurso solicitan su servicio. ¿Con quién están trabajando, si pudieras nombrar Nuestros alguno? clientes son 10 de las 100 empresas más grandes del mundo. Trabajamos con empresas de tecnología por sus data centers, Google, Microsoft, Amazon. Trabajamos con empresas de bebida, Coca-Cola, y algunas otras más que todavía no puedo nombrar, pero son de ese tamaño. Sí. ¿Y en cuántos países está trabajando Quilimo? Trabajamos hoy en 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Estados Unidos. ¿El inicio fue Córdoba? Arrancamos acá en Córdoba, Córdoba. Sí, la fundamos acá en Córdoba, en el departamento donde vivía en ese momento, que era en la Ambrosio Olmos, digamos, ahí arrancamos, cerca de Plaza de las Américas. Y hoy tenemos un equipo de 50 personas en 30 ciudades. Vos hablaste de la validación. ¿Cuándo lograron ustedes tener el producto que fuera validado y que a partir de allí te dio el impulso para tener la Quilimo de hoy y la de mañana? La herramienta inicial con la que Quilimo arranca, eso fue como la primera iteración, los primeros 2 años de la startup fue construir la herramienta, porque el agro es lento hasta que valía, y ahí construimos el software que le ayuda a los agricultores a decidir cuándo regar. Esos fueron los primeros 2 años. Lo que siguió después de eso fueron 3 años de tratar de escalar esa solución, que estaba validada y que empezó a escalar por toda América, pero con estos desafíos de que solamente le hablamos a un grupo muy chico de productores. Y la escala significativa que encontramos hace poco, que es conectando estas empresas, pasó hace 3 años y ahí tuvimos ese punto de inflexión. Y esa validación la tuvimos hace 3 años, 3 años y medio, cuando cerramos el primer contrato de venta de ahorros de agua para agricultura, conectando, los primeros 2 clientes fueron Google y Microsoft, que nos compraron ahorros de agua alrededor de la cuenca del Maipo en Chile, y ahí arrancamos en este negocio. Hoy somos en el mundo uno de los proveedores de ahorros de agua más grandes que hay, digamos. ¿Cómo funciona? Algo me nombraste al principio, porque además tienen ustedes una academia de riego. Pero a ver, si tuvieras que sintetizar el proceso. El proceso, una empresa se nos acerca y nos dice, necesito comprar 1 millón de metros cúbicos ahorrados por año, por los próximos 10 años, en la cuenca del río Moctezuma, que es la cuenca que abastece Ciudad de México, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos un montón de análisis de esa cuenca y de varias de las más estresadas, y sabemos que en esa cuenca hay agricultores que no tienen infraestructura de riego, medianos, pequeños, hay agricultores que tienen infraestructura de riego pero que lo gestionan mal, y hay agricultores que tienen un suelo muy degradado. Esas 3 cosas sabemos cuántos hay y en dónde están.
Eh, Agarramos y le preparamos a la empresa un programa. La empresa se compromete a financiar ese programa que dura 10 años, son contratos de 10 años. Y arrancamos haciendo diferentes cosas en distintos momentos. Los agricultores que inundan su campo, que es la forma más común de riego en el mundo, casi un 80 y pico por ciento de los agricultores inundan los campos, les subsidiamos convertirse en riego por goteo. Ahí está. Los agricultores que ya tienen riego por goteo o riego por pivote, le vendemos nuestra herramienta y al final del año, si ahorraron agua, le pagamos. Y los agricultores que tienen un suelo muy degradado, le financiamos transicionar a una agricultura más regenerativa que ayuda a que ese suelo se mejore y que la próxima vez que llueva guarde más agua ese suelo. De esas tres formas ahorramos agua, eso se arma dentro de un programa y ese programa se soporta con algo que se llama la Academia de Riego, que va acompañando a los agricultores a aprender mejores prácticas de riego, porque no es solo la infraestructura, un error muy grande en la agricultura es pensar que pongo los canales y listo, sino más bien, o le doy la tecnología y listo, sino muchas veces ese agricultor requiere un montón de acompañamiento para ese cambio de práctica que le está llevando y para eso está la Academia de Riego que lo soporto durante todo ese proceso. Es un programa de educación, uno de los más grandes de la región. Hemos educado arriba de 200.000 agricultores en toda la región en los últimos 5 años. ¿Y en dónde más te están pidiendo? Digo, si vos tuvieras que sintetizar en toda la región, bueno, en este país, México será donde más necesitas. Nosotros nos va bien donde está este triángulo. Hay mucha industria, Sí, hay mucha agricultura y poca agua, ¿sí? Esas regiones son México hoy, Chile, aunque en Chile ya tenemos una presencia bien grande, y Estados Unidos, ¿sí? Donde este año es donde esperamos crecer más. Estamos hemos cerrado los primeros 2 contratos en Estados Unidos y estamos cerrando varios más. Es un mercado súper relevante para nosotros y con muchísima oportunidad. Y ahí es donde esperamos crecer. Y esos son los lugares donde hay mucha agricultura, hay mucha industria. México tiene la cuestión de que ellos se producen a sí mismos, son un país grande, y además producen para Estados Unidos, por el nearshoring. Entonces es un lugar donde estamos creciendo bastante porque hay mucha demanda. bueno, algo me dijiste recién, pero le fueron haciendo modificaciones y cambios. ¿Hubo alguno crucial al soporte? Eso, mm, hace poco descubrí que en China encontraron una armadura hecha de 1000 hojas de papel, digamos, tan dura como el metal. Esas son las soluciones, digamos. Quilimo son 1000 hojas de papel. O sea, no hay, y me pasa mucho en las conversiones de emprendedores que a veces hay una narrativa alrededor de la bala de plata, digamos, no hay bala de plata, digamos, sino simplemente es encontrar la siguiente iteración. Claramente, haber sido los primeros que encontramos cómo que podíamos crear incentivos para la agricultura, incentivos económicos, y conectar y pagarle a los agricultores por ahorrar agua, eso fue un salto en el modelo, que eso claramente fue un cambio. ¿Eso lo habías visto vos en algún momento? No, ¿O cuando te vino la iniciativa del sector privado dijiste, esto es lo que tenemos que hacer? nosotros pasamos casi un año buscando cómo ponerle valor al agua. Sí. Nuestros agricultores ahorraban, pero para ellos eso no tenía valor. Entonces pasamos un año hablando con gente, preguntando cómo poner valor al agua, y eventualmente alguien me apuntó a un agricultor, a una ONG en Estados Unidos. Llegamos a la reunión a conversar y a preguntarle estas ideas y al final nos terminaron ofreciendo hacer un proyecto y ahí empezó, digamos, ¿sí? Pero arriba de eso fue un momento de curva, digamos, ok, cambió y acá hay algo muy valioso. Pero arriba de eso, 1.000.000 de soluciones. Hoy somos súper precisos en medir, hemos ayudado a escribir metodologías de cómo se mide mejor los ahorros de buena agricultura y hemos construido un montón de capas de valor arriba de eso, que es lo que seguimos haciendo. Al final, no, como digo, no hay, es más comunicable la idea de que hay un momento de la curva mágica, el momento de eureka, digamos. Sí. Pero en la vida real son un montón de capas que se fueron apilando. Incluso nada de lo que hicimos ahorro de agua lo podríamos haber hecho si nosotros no hubiésemos pasado casi 8 años antes conectando con agricultores y entendiendo el problema. En todas las mesas globales donde nos invitan a hablar somos la voz de los agricultores porque los conocemos, digamos. Y eso no siempre pasa. 8 años decís, ¿cómo superaste los no o los palazos que uno se pega por ahí cuando está emprendiendo? Y yo digo que es mi caso
y la de muchos emprendedores que conozco y admiro, que uno emprende, yo soy emprendedor porque no me queda otra, digamos. Esta vez como no sabría hacer otra cosa, digamos. Y si vos lees un poco la biografía de mucha gente, digamos, vas a encontrar que muchas veces hay un disfrute porque lo disfruto, pero también hay una cuestión de que estás atrapado ahí porque no te sale otra cosa, digamos. Mira, hace un tiempo me dijo un productor agropecuario que para iniciar su proyecto buscó a 100 personas. 70 no, 30 sí. Hasta los 30 sí pasó, 50 no, Claro. y insistió. Hay Y, que estar preparado, digo, para el no, y uno en pero algún... ahí la repregunta de eso es, ¿y está bien eso? O sea, ¿está bien esa persona? No estoy seguro de que está bien, digamos. O sea, venía así de roto de esa forma. O sea, hay gente que nada, nosotros pasamos 8 años remando el modelo en barro y ahora lo seguimos remando porque siguen un montón de desafíos. Porque lo peor de todo esto es que cada vez que haces las cosas bien viene un problema más grande, digamos. No es que mejora. Y está ahí disfrutando ese desafío. Yo lo que no coincido es no es razonable que una persona se aguante 50, no, digamos. No es razonable, no está bien, digamos. Es lo que es. A esa persona le toca estar ahí. A nosotros nos toca estar 8 años buscando un modelo de negocio que genere el valor que queremos generar 8 años, digamos. Y la verdad que no sé si está bien lo que hicimos, pero bueno, eso es lo que nos salió. ¿Y los 4 socios fundadores tenían el mismo rumbo? Desde el principio entendimos que queríamos hacer algo grande, digamos, y en eso nos pone muy contento Quilimo, que los 4 socios estamos todavía trabajando en la empresa, todos con roles de liderazgo. Siempre fuimos una organización muy compacta y muy alineada, y desde el principio, y eso fue tal vez una de las cosas que salieron de la primera startup, que es que al principio entendimos, ¿estamos acá para hacer algo grande o morirnos como startup, digamos? Esas dos cosas. Nada en el medio nos sirve y eso nos queda claro, digamos. Está ahí. Y gracias a esa alineación llegamos donde llegamos. Son coinvertidos ustedes, ¿no? Por varias empresas. Tenemos un montón de inversores, ahora deben ser unos 16, 17 inversores. Quilimo levantado en total cerca de 15 millones de dólares en múltiples rondas. Somos de Córdoba, una de las 2 o 3 startups que más inversión han recibido. Tenemos desde el fondo de acá de Córdoba, inversión pública, en algún momento coinvirtió en Quilimo la agencia Córdoba Innovaría Emprender, hasta fondos de Chile, Perú, México, Estados Unidos, y la última ronda la lideró. Hay 2 fondos en el mundo que invierten en agua en estadios iniciales. Uno de ellos es el fondo que lideró la ronda, que es Emerald Technology Venture, que está basado en Suiza. Mira. Fuimos la primera inversión de ellos en Latinoamérica. ¿Los vieron o fueron ustedes a buscar el acompañamiento? Ellos nos vinieron a buscar, nosotros estábamos levantando una serie A y ya sobre el final habíamos descubierto que estábamos medio equivocados de inversor porque buscamos inversores de tecnología para el clima y esos inversores en realidad agua no hacen más que nada carbono. Entonces, buscando, encontramos este fondo y en el momento que los identificamos, justo más o menos en esa época, ellos nos vieron, eran jurados en un concurso del Foro Económico Mundial, nos vieron y nos escribieron y ahí arrancó el proceso. Fue un proceso bastante largo la serie A, nos tomó un año y monedas, pero bueno, la verdad que es un socio súper estratégico porque no existe un fondo más relevante en el mundo de innovación en agua y es nuestro inversor y está súper pendiente de nosotros. ¿Cómo se compatibiliza tu interés con el de la compañía que te coinvierte? ¿Cómo es esa relación? Y alineás desde el principio, digamos. ¿Qué queremos hacer vos cuando levantás? Los inversores que tiene Quilimo, todos son... Tenemos 2 tipos, son los inversores ángeles, que son individuos, la mayoría de ellos de Córdoba, la mayoría de ellos productores agrícolas, hasta fondos de Venture Capital. El fondo de Venture Capital tiene un interés que es un fondo de inversión, que tiene un interés de recuperar su capital en horizontes medianos y largos de tiempo, de 7 a 10 años.
¿sí? ¿Está? Y vos cuando entras a jugar ese juego sabés eso, ¿está? Sabés que ellos están ahí para recuperar su capital y multiplicarlo en 7 a 10 años. Y eso solo se da si vos construís algo grande y escalable. Entonces tu trabajo es eso. Entonces alineas intereses, a veces se desalinean, digamos, y ahí tenés algunas rispideces que siempre están, y está bien. Eh, pero bueno, vos en el mundo de las startups vos sabés cómo funciona este juego, cómo funciona el juego al que te metes, o deberías saberlo, mucha gente se mete y no lo sabe, pero deberías saber cómo funciona el juego, deberías entender cómo son lo que me pasa a mí es que soy muy curioso del modelo de Venture Capital, aunque yo no lo haría, digamos, pero trato de entender profundamente para qué ellos hacen lo que hacen, para ver cómo les podemos ayudar, cómo les podemos generar valor, digamos, porque, y eso es un poco, Quilismo existe porque siempre estuvimos preocupados de generarle valor a los actores con los que conectamos, Sí. digamos, ¿está? Entonces, cómo generarle valor a tus inversores es una preocupación como compañía y tiene que estar, eso, y lo tenemos muy presente. Es decir, que hay un destino de una ganancia a la hora de Y poner sí, si dinero. nadie te invierte por filantropía, digamos, Claro. no tenemos Ni inversores. siquiera el fondo suizo este. No, el fondo suizo es un fondo que tiene capital y que tiene una expectativa de retorno, para nada, no. Y tiene una ventana de retorno de 7 a 10 años, funciona así, digamos, y está bien. Y eso es el venture capital, digamos. Nin- Ninguna startup que levantó capital que vos vayas a escuchar no está dentro de ese modelo, digamos, son las expectativas del modelo, y aparte se esperan estos fondos, cuando vos mirás las economías de los fondos, si vos triplicás la plata que te dieron, eh, sos una startup ok. ¿Está? Le serví. Triplicando, Si estás ahí, al y sí, límite. porque si vos agarrás 3 veces y lo dividí por 7 años, te da un retorno promedio del 20% anual. Y no, ¿cuánto retorno en emprendimiento inmobiliario? Digamos? O sea, la verdad que es un retorno más o menos. Entonces, para que a ellos les sirva el modelo, tenés que retornar por 10, por 20. O sea, entonces su foco es muchas veces cazar esos outliers, que son muchísimo más grandes que simples 3 veces nomás. ¿Qué te imaginas de Quilimo en adelante? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están planteándose a 5, 10 años o quizá en En un el plazo corto, menor? en el corto plazo lo que sigue es escalar globalmente. Nosotros trabajamos con empresas globales y lo que sigue es seguir creciendo con ellos y llegando a más lugares del mundo. Ya nos hemos expandido en un montón de países por toda América, ahora sigue el resto del mundo. Y arriba de eso lo que sigue es seguir profundizando. Nosotros creemos que, nos imaginamos con lo que pasó con Quilimo como es un, es un hueco, se usa mucho hay creo que un documental de María que es Romper la pared, le dice, que creo que es Sí. el nombre. Quilimo rompió una pared, Quilimo rompió la lógica de que el agua no tenía valor, digamos, de que no se podía valorar el agua. Para nosotros, arriba del hecho de que le ponemos valor al agua, hay una infinidad de valor para capturar, digamos. Hay lo que te imaginen, porque casi todo el mundo que operamos está estructurado alrededor de que el agua no está bien valorada, digamos. Y con la crisis climática, la escasez de agua va a ser cada vez mayor y subvalorarla va a ser cada vez más crítico. Entonces, la oportunidad que hay arriba de eso son enormes y bueno, nos toca capturar y generar cosas arriba de esas oportunidades. ¿Hay conciencia de los estados, de los gobernantes, de que hay que cuidar el agua? No, conciencia no, hay dolor, digamos. Lo que le pasa a los gobiernos con la crisis climática es que, eh, Ciudad de México racionó agua de barrios, digamos. O sea, no sé si tenemos registro acá en Córdoba que es que te racionen el agua de tu casa, digamos, y que no tengas con qué bañarte de forma sistémica durante 6 meses. Chile el 23 estuvo a un mes de tener que racionar agua también, hizo ya el aviso de racionamiento a la población, digamos, la Ciudad de México, la Santiago de Chile. Eh, la crisis hídrica, y de vuelta tratando, porque la palabra conciencia para mí tiene una carga moral que no juega en la solución práctica de los problemas, digamos. Para mí lo que va a pasar y lo que viene pasando es que vamos a sentir de forma triste y dolorosamente los impactos de la crisis climática en personas Mm. y a partir de eso vamos a actuar.
¿tá? Y eso va a seguir pasando cada vez más, de forma cada vez más sistémica. De golpe, vos sos una empresa que tiene, y esto le pasó a una empresa cordobesa, chocolate en su cadena de valor, y de golpe sequías en las 3 zonas críticas del cacao, y el margen de tu chocolate se redujo a 1/10 de lo que era, digamos. ¿Está? Entonces, entender cuántos riesgos tenés asociados al agua empieza a ser algo que tenés que hacer porque se materializan los riesgos y de golpe pediste $30 millones por no entender dónde estaban tus riesgos y no gestionarlos mejor. Jairo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.